Hola a todos, gracias por unirse a otro de nuestros webinars. Mi nombre es Matías Angélico y soy ingeniero eléctrico de ITAP. Hoy estaremos viendo el análisis de estabilidad de tensión eléctrica utilizando las herramientas y soluciones que ITAP ofrece. Este es un módulo totalmente nuevo, incluido en las últimas versiones de nuestro software. El día de hoy estaremos charlando un poco acerca de la definición y conceptos detrás de el análisis de estabilidad de tensión. Vamos a estar charlando acerca de cuáles son los desafíos y las causas que llevan a la inestabilidad de tensión en sistemas eléctricos de potencia. A su vez también vamos a estar compartiendo cuál es la solución propuesta por ITAP. Vamos a charlar de la propuesta de valor única que ITAP ofrece como un software integral para análisis, simulación, optimización y monitoreo de sistemas eléctricos de potencia. Y todos estos conceptos los vamos a estar ejemplificando a través de distintos sistemas y distintos tipos de análisis sobre redes de pequeña y mediana complejidad. Muchos se deben preguntar por qué debo analizar el colapso de tensión o las inestabilidades de tensión de mi red eléctrica. Pues bien, la respuesta es simple. El colapso de tensión es individualmente la amenaza más grande que tiene todo sistema. Principalmente porque las redes de tensión suelen operarse cerca de los límites de estabilidad por fines económicos y restricciones ambientales, y por ende un incremento en la carga o en las condiciones de contingencia que ciertas redes que son débiles y de gran extensión puede causar un colapso total o parcial en el sistema. El fenómeno de estabilidad de tensión es aquel en el cual ciertos puntos de mi sistema, la tensión en ciertos puntos de mi sistema, decrece muy por debajo de lo normal y no es recuperada aun cuando los dispositivos de soporte de tensión como banco de capacitores, STATCOMs, SVCs, etc., tratan de regularla. En ciertos casos también se da una oscilación del voltaje en ciertos puntos debido a la falta de amortiguación que el sistema tiene frente a una perturbación determinada, ¿no? El análisis de estabilidad de tensión permite conocer cuáles son las áreas de la red eléctrica que tienen mayor vulnerabilidad a fin de mitigar estos efectos. Es por esto que es deseable realizar el análisis de estabilidad de tensión a fin de mejorar la confiabilidad del sistema frente a distintos modos de operación y teniendo en cuenta la expansión del mismo a lo largo del tiempo. La definición más aceptada de estabilidad de tensión dice que la estabilidad de tensión es la capacidad del sistema eléctrico de mantener niveles estables en todas las barras del sistema bajo condiciones normales y luego de ser sujetas a una perturbación. El sistema entra en un estado de inestabilidad cuando la perturbación, ya sea un incremento de carga o el cambio en las condiciones de operación, causa una declinación progresiva e incontrolable en el voltaje. Es importante definir también que otro término asociado con la inestabilidad es el colapso de tensión. El colapso de tensión, a veces utilizado de forma alterna con la inestabilidad de tensión, es el proceso dado por la secuencia de eventos a través de la cual se genera un perfil inaceptable de carga o de tensión en una parte significativa del sistema. El colapso puede derivar en un apagón parcial o total de la red. Los eventos que generan el colapso de tensión son variados. Si bien las tensiones bajas del sistema pueden estar asociadas con ángulos de rotor fuera de fase, el colapso de tensión, en el caso de una inestabilidad de tensión, puede ocurrir aun cuando la estabilidad angular no es un inconveniente. El concepto de estabilidad de tensión cubre un gran rango de fenómenos dependiendo de los eventos y elementos del sistema asociados.
Cabe destacar que la estabilidad de tensión se diferencia de la estabilidad angular debido a que el colapso ocurre aguas abajo cerca de la carga. Cada uno de los estudios se concentra, por ende, en distintas partes del sistema en cuestión. Como causa principal de la estabilidad de tensión en las redes eléctricas está la generación centralizada, donde tenemos algunos pocos generadores de gran capacidad en los cuales solo algunas barras tienen soporte de tensión y hay grandes distancias entre la generación y las cargas. Otra de las causas es el uso extensivo y excesivo de los capacitores de compensación, los cuales crean una red débil, fácil de colapsar, ya que la cantidad de reactivo inyectado depende de la tensión al cuadrado de las barras en donde estos capacitores o estos bancos de capacitores se encuentran conectados. Por ende, ante una contingencia que produce una reducción en la tensión, todos estos dispositivos, todos estos capacitores reducen la cantidad de reactivo inyectado y por ende incrementan la presión sobre los otros elementos del sistema que controlan y regulan la tensión, lo cual puede hacer que se genere un efecto en cascada y esto derive en un colapso de tensión. Otro de las causas se encuentra en cómo el sistema está operando. La operación cerca de los límites de carga y regulación, por ejemplo, de los generadores, pueden dar causa a un efecto en cascada. Estos generadores no cuentan con la suficiente reserva o la suficiente capacidad de regular tensión inyectando reactivo y por ende el sistema no es capaz de sobrellevar una condición de falla que se va ejecutando en una secuencia determinada. Otro de las causas es las contingencias, debido a que sistemas que por ahí están operando cerca de sus márgenes de estabilidad, frente a una contingencia, estos problemas son exacerbados y generan un efecto en cascada que puede dejar fuera de servicio al sistema completo. Y por último, pero no menos importante, está la expansión del sistema, es decir, el crecimiento natural de la carga que tiene toda red, que puede generar ciertos puntos débiles que si no son tenidos en cuenta pueden terminar en un colapso de tensión a posteriori o a futuro, ¿no? Entonces uno tiene que estar planificando que frente a un crecimiento, una expansión, se pueden generar estos cuellos de botella o estos puntos débiles del sistema que pueden causar problemas a futuro. Si bien el colapso de tensión se desarrolla en intervalos de minutos, manifestándose como una caída progresiva pero lenta de tensión a causa de la interacción acumulada de distintos procesos y elementos del sistema, es necesario aclarar que a veces esta dinámica puede ser mucho más rápida. Este comportamiento está asociado a la inestabilidad angular de generación y por ende muchas veces la distinción entre ambos fenómenos es difícil. Como ejemplo de todas estas causas que terminaron en un colapso, tenemos una de las fallas más recientes de Latinoamérica, ocurrida en el Sistema Argentino de Interconexión SADI el 16 de julio del 2019. El cortocircuito en una de las líneas de transmisión, la falla de los sistemas de desenganche automático de generación y el insuficiente alivio de carga terminaron con el apagón total del sistema. Una forma simple de determinar si el sistema se encuentra operando en una zona estable es monitoreando la tensión de la barra con respecto a la inyección de reactivo. Podemos decir que en comportamiento normal es esperable que la tensión de la barra aumente cuando la cantidad de reactivo inyectado en ese punto se incrementa. Al contrario, el sistema es inestable si alguna de las barras del sistema exhibe el comportamiento contrario, es decir, la tensión de la barra disminuye ante un aumento del reactivo inyectado. La sensibilidad del sistema para un punto de operación determinado
se puede obtener a partir de la pendiente o ratio entre la variación de tensión y la variación de reactivo. Una pendiente positiva es indicativo de que el sistema es estable, mientras que una pendiente negativa indica que es inestable. Utilizando el ejemplo que se encuentra en la carpeta de instalación de ETAP, el example ANSI, vamos a ver esta relación que acabamos de definir en cuanto a la tensión de la barra y la cantidad de potencia demandada. Es decir, hay una relación entre ellas. Entonces vamos a estudiar con flujo de cargas cuál es la relación. En este caso estamos corriendo flujo de cargas para el sistema en un modo de operación normal. Y ahora vamos a agregar una carga concentrada y vamos a empezar a incrementar deliberadamente la cantidad de potencia, en este caso potencia activa consumida en ese punto, y vamos a ver cómo responde la tensión a través de distintos flujos de carga que vamos a ir corriendo. Entonces podemos ver de que a medida que vamos elevando la cantidad de potencia activa consumida en ese punto, la tensión en la barra comienza a decaer, tal como es de esperar, ¿verdad? Si seguimos aumentando la la potencia consumida, vemos de que el flujo de cargas convencional no converge. Es decir, de que se necesita otro tipo de algoritmo mucho más complejo para poder determinar cuál es el punto de colapso, cuál es la cantidad máxima que yo puedo, en la que yo puedo estar consumiendo, digamos, potencia activa en ese punto del sistema. Y para esto es que ETAP utiliza el nuevo módulo de Voltage Stability o estabilidad de tensión. Usualmente cuando se estudia la estabilidad de tensión en un sistema, se lo examina para determinar dos aspectos específicos. El primer aspecto es la proximidad del sistema a convertirse en inestable. La forma de medirlo depende específicamente de la red y el modo de operación, pero podemos pensar que los márgenes de carga y el margen de reservas, es decir, el margen de potencia activa y de potencia reactiva que yo tengo, me permite determinar en cierta medida la distancia que tengo a ese punto de colapso. El segundo aspecto es el mecanismo que deriva en la inestabilidad del sistema. Es decir, ¿cómo y por qué la inestabilidad ocurre? ¿Cuáles son los factores claves que contribuyen a esa inestabilidad? ¿Cuáles son las áreas más débiles de mi sistema? ¿Cómo puedo mejorar de forma efectiva la estabilidad de la red? Las simulaciones temporales de estabilidad transitoria, con el módulo de Transient Stability TS en ETAP, pueden ser utilizadas obviamente para analizar los eventos y la cronología que lleva a la inestabilidad, pero en este caso, en sistemas de gran envergadura, redes grandes, de gran extensión, digamos, y de alta complejidad, estas simulaciones consumen, sabemos, gran cantidad de tiempo y de recursos computacionales, y por ende quizás no son capaces de aportar la información completa acerca de cuál es la sensibilidad, el grado de estabilidad del sistema. La dinámica que influencia la estabilidad de tensión es usualmente lenta, por lo cual el análisis se puede realizar utilizando métodos estáticos, que ya obviamente se encuentran en la literatura y que ETAP toma para desarrollar en su módulo de Voltage Stability. Estos métodos estáticos permiten estudiar el sistema frente a una gran cantidad de condiciones, variando las configuraciones que uno tiene en ETAP, e identificar cuáles son los factores claves que uno tiene y los márgenes de estabilidad. El nuevo módulo de ETAP llamado Voltage Stability, lo recalco nuevamente, permite realizar estos estudios con los métodos estáticos comúnmente utilizados en la literatura, tales como las curvas PV o curvas de potencia activa, tensión, las curvas QV o potencia reactiva, tensión, cálculo de sensibilidades,
que es básicamente las pendientes y esos ratios que veníamos hablando hace solo unos minutos, y la habilidad de calcular todo esto frente a distintas contingencias que ocurren en el sistema a fin de determinar cuál es el peor caso, ¿no?, para ciertos modos de operación. La habilidad de proveer reactivo es esencial a la hora de calcular la estabilidad del sistema. Utilizando el módulo de ITAP, el usuario es capaz de analizar el nivel de reservas y márgenes de estabilidad, así como también las distintas contingencias que pueden afectarlos. A continuación detallaremos sobre cada uno de estos métodos utilizados en ITAP. Continuando con el ejemplo que teníamos antes, vamos a proceder a, en principio, ingresar al módulo de estabilidad de tensión, luego calcular estas sensibilidades. Podemos ver que las sensibilidades se encuentran al lado de cada barra, que hay distintas, para cada barra obtenemos un número que es el ranking correspondiente a la sensibilidad relativa respecto de cada una de las barras estudiadas. Puedo estudiar todas las barras del sistema o pedirle a ITAP que me indique cuál es la barra o las barras más sensibles de mi sistema. Podemos ver que la barra bus 23A es la más sensible, y luego calcular para todas estas barras más sensibles las curvas PB y QB que antes mencionábamos, ¿no?, las curvas de activo tensión. Aquí vemos para la barra que teníamos antes, en el primer ejemplo, que tengo un delta P, un margen de aumento de la potencia activa de 73.3 megawatts y un margen de reactivo para aumentar de 46.96 megabars. Es decir, que esos son mis márgenes al punto de colapso. Luego puedo graficar las distintas curvas de PB, QB, las distintas curvas de activo tensión, reactivo tensión, y visualizar esto mismo, pero esta vez en un gráfico, y ver cómo a medida que voy incrementando la cantidad de activo, la tensión va decayendo en ese punto, y lo mismo sucede con el reactivo. A medida que voy consumiendo más reactivo, por eso está en negativo, la tensión va en decremento, ¿no? A su vez puedo plotear, puedo graficar todas las barras de mi sistema y determinar cuáles son aquellas en donde ocurre el colapso de una forma mucho más rápida. En esta imagen podemos ver las curvas PB típicas generadas al analizar el impacto en el aumento de carga para una o más barras del sistema. La potencia activa consumida P, que se encuentra en el eje X de las abscisas, es la demanda en las barras analizadas del sistema, mientras que la tensión B es la tensión en alguna de todas ellas. Podemos ver que a medida que la carga aumenta, o potencia activa aumenta, la tensión disminuye como es de esperar. El punto máximo, POVC, definido en la gráfica, define el punto de colapso para un factor de potencia determinado. Factores de potencia más bajos pueden darnos diferentes curvas que vemos parametrizadas en esta gráfica, con un margen de tensión mucho menor, debido obviamente a que hay una mayor demanda de reactivo y por ende mayores pérdidas en mi sistema. Si volvemos a graficar la curva PB, podemos ver marcado en rojo el punto de operación del sistema con una demanda de potencia activa determinada, y nuevamente a medida que aumentamos la carga, la tensión decae hasta que el sistema colapsa y se vuelve inestable. La distancia entre el punto de colapso de la curva y el punto de operación define los márgenes de tensión y potencia activa que tiene el sistema. Si el sistema está por arriba de la tensión crítica o el punto de colapso, podemos decir que el sistema es estable. Si el sistema se encuentra por debajo de ese punto, podemos decir que el sistema es inestable. Si graficamos ahora la curva QB o de reactivo tensión, podemos ver algo similar. Los cambios en la demanda reactiva también afectan el nivel de tensión, como habíamos mencionado anteriormente. El margen de potencia reactiva es muy
importante, ya que indica el nivel de seguridad que tiene la barra o ese punto de la red eléctrica. El lugar donde la pendiente se hace cero es conocido como el punto de inestabilidad de tensión, y a partir de allí el sistema será inestable. Es evidente que la curva QB está asociada con la cantidad de potencia reactiva que puede ser transmitida entre dos áreas del sistema. La ventaja de utilizar este tipo de análisis es determinar el margen de potencia reactiva para todos los puntos del sistema. La pendiente de la curva es un buen indicador de la robustez de las barras estudiadas. Cuando nos aproximamos a los límites de generación o de control de mis dispositivos de soporte de tensión, esta pendiente suele ser menor. Esto significa de que frente a una pequeña variación de reactivo, vamos a tener una gran variación en la tensión de esa barra. Utilizando un ejemplo sencillo de pocas barras, vamos a poder estudiar cómo son las curvas PBQB frente a distintas formas, digamos, de mitigar y de mejorar el perfil de carga de la red. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero calculamos la sensibilidad, podemos ver de que la barra que está más alejada del punto de generación es la más sensible. Luego podemos ver cuál es mi curva o calcular mis curvas PBQB. Vemos de que tenemos 5 megawatts de margen de activo y alrededor de 3.64 de reactivo de margen. Vamos a graficar estas curvas para poder visualizar lo mismo, pero en un gráfico. En este caso no tenemos soporte de tensión en la barra y podemos observar cómo se llega al colapso para los márgenes dados. Y luego lo que vamos a realizar básicamente es el agregado de distintos elementos de soporte de tensión para una copia exacta de mi sistema. Vamos a agregar distintos soportes de tensión a la barra estudiada, ¿no? La barra que está más alejada al sistema. Entonces, si vamos colocando, puedo, digamos, volver a calcular las curvas PBQB, pero en este caso para un sistema que tiene un banco de capacitores. Podemos ver que la cantidad de activo y reactivo que puedo adherir, que puedo agregar a esa barra, y se incrementa, pero obviamente a costa del perfil de carga, que comienza con ya 104% de tensión, un nivel de tensión mucho más alto en este punto. ¿Sí? Acá se ve lo que estaba mencionando, que la tensión, digamos, el colapso ocurre después, pero a costa de esta diferencia de tensión al inicio. Si quisiéramos mejorar esto, lo que podríamos hacer es colocar un banco de capacitores, pero en este caso conmutados. Es decir, que la cantidad de reactivo va variando dependiendo de la necesidad del sistema. En este caso, en este punto, de la cantidad de potencia consumida en ese punto. Entonces, si volvemos otra vez a graficar, podemos ver de que en este caso obtenemos las mismas ventajas que antes, pero con un mejor perfil, porque achatamos, digamos, la curva en ese comienzo debido a que tenemos un banco de capacitores que en este caso es conmutado. Y si combinamos esto además con los cambiadores de derivación o LTC, digamos, en un transformador, podemos ver cuál es la respuesta, y en este caso vemos de que la curva o el perfil es muchísimo mejor por una mayor cantidad de tiempo, o digamos de la cantidad de carga adicionada en ese punto, y por ende me lleva, digamos, a una solución que por ahí es la más deseable.
Otro ejemplo se puede visualizar con el ejemplo de IEEE de 30 barras, en donde podemos correr un flujo de cargas inicial y ver que para estas condiciones de operación, las barras que se encuentran con el contorno más rojo, son las barras más alejadas de la generación, son las que están obviamente más comprometidas en el caso del nivel de tensión que tenemos, niveles de tensión de 95, 94%, obviamente estamos en una posición ya crítica de operación, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es analizar además con el módulo de contingencias de ITAP. El módulo de contingencias puede hacer contingencias de n-1, n-2 y distintas combinaciones. Vamos a analizar todas las combinaciones posibles que vamos a ver ahora en esta tabla, condiciones en donde ponemos fuera de servicio a las líneas de transmisión de mi sistema y ver cuál de todas estas condiciones me produce los niveles de tensión más bajos en las barras que ya sabíamos per se que eran las más comprometidas, las más débiles, ¿verdad? Entonces podemos ver de que cuando tenemos estas dos líneas de transmisión fuera de servicio, corremos nuevamente esa contingencia y nos genera valores de tensión mucho más bajos que en las condiciones normales de operación. Entonces vamos a utilizar esos dos elementos, esa información de las contingencias, y en principio calcular para la operación normal, o sea, sin ninguna de las líneas de transmisión fuera de servicio, cuál es la sensibilidad. Y vemos que la sensibilidad en esta barra, el bus 26, el bus 26, es la sensibilidad más alta, seguido por el bus 30 y luego el bus 29. ¿Sí? O sea, obviamente era lo que ya veníamos viendo. Si ahora corremos algo similar, vamos a utilizar otro de las herramientas de ITAP, que es el escenario Wizard, que me permite, digamos, con un solo clic correr nuevamente el análisis. Vamos a correr para el normal y la contingencia las sensibilidades y colocar palmo a palmo, uno al lado del otro, los unifilares para observar la diferencia. Sincronizamos las presentaciones, vemos que cuando seleccionamos una barra nos muestra la misma barra en la otra presentación, en el otro unifilar, y podemos ver las diferencias una al lado de la otra. Entonces vemos que la contingencia, que es la derecha, el unifilar de la derecha, tenemos una sensibilidad más alta para la barra número 30, el bus 30, frente a sensibilidad más baja, o la número 2, digamos, sensibilidad número 2, para cuando estamos en una situación normal. Lo que vamos a hacer ahora es calcular las curvas PBQB para una situación de operación normal y compararla contra las curvas PBQB para una situación de contingencia. Obviamente otra vez utilizando el escenario Wizard. Y vemos la diferencia. En el lado izquierdo tenemos 32 megawatts de margen y 26 megabars de margen. Y si vamos a la contingencia, esto se reduce a menos de un tercio. Es decir, de que tenemos 11 megawatts de margen y 10 megabars, 10.6 de margen para el caso de la contingencia, lo cual justamente nos indica que estamos más cerca del colapso cuando esas dos líneas de transmisión se encuentran fuera de servicio por algún tipo de razón. Podemos a su vez graficar y comparar los resultados del sistema operando en condiciones normales y el sistema operando frente a una contingencia. Entonces podemos graficar todas las curvas para el sistema operando normal y luego hacer lo mismo para el sistema operando en una contingencia. Y podemos ver que en la curva, en el gráfico superior, vemos de que el bus 26, que era el más sensible, lo habíamos determinado, es el que llega al colapso más rápido. Es decir, que se corresponde con la sensibilidad. Se puede observar ahí. Y luego el bus 29 y el bus 30, ¿no?
Ahora bien, cuando tengo una contingencia, el que pasa a ser el más sensible es el bus 30, lo cual otra vez se corresponde con los cálculos que habíamos realizado previamente. Tomando la contingencia, o sea, partiendo de la base de que tengo una contingencia, agrego un banco de capacitores conmutados a la barra número 30, al bus 30, voy a calcular, ¿sí? Ahí tengo el banco de capacitores agregado, voy a calcular cuál es la diferencia o cuál es el perfil, que en este caso de carga que se genera a partir de el cálculo de las curvas PV/QV, y ver cómo, si es posible, digamos, con este banco de capacitores, mitigar o lograr unos márgenes de estabilidad mucho mayores. Entonces podemos ver que efectivamente pasamos a tener márgenes delta P y delta Q que son mayores, pero bueno, lo que podemos realizar es graficar nuevamente y ver otra vez la curva PV, comparar con capacitor, vemos aquí con capacitor, y compararla con la curva del bus 30 sin el capacitor, y podemos visualizar que obviamente tenemos un perfil de carga mucho mejor, y también que se llega a un colapso absorbiendo, digamos, mayor tensión, mayor potencia activa, ¿no? Y lo mismo pasa con el reactivo. A su vez podemos generar distintos reportes, como es usual en los distintos módulos de ITAP. Estos reportes me permiten visualizar las distintas curvas. Estos reportes son generados a través de un script de Python que es totalmente configurable por el usuario. Y bueno, el usuario puede utilizar, digamos, todas las funcionalidades que tiene Excel para poder comparar datos, graficar, bueno, y todas las funciones usuales que Excel, digamos, ofrece, ¿no? Entonces tenemos otra variante que, bueno, ya otros módulos también tiene, y probablemente ustedes estén familiarizados. Para ir terminando con este webinar, me gustaría destacar cuál es la propuesta de valor única que ITAP tiene, no solo con su módulo de estabilidad de tensión dedicado al análisis de este fenómeno, sino también con todas las otras herramientas que se centran en este gemelo digital que permite ITAP construir de la red eléctrica. Por ende, tal como mencionamos en otros webinars, ITAP es una herramienta integral centrada en el modelo matemático y eléctrico del sistema. Por ende, su uso permite llevar a cabo desde la planificación hasta la operación de los sistemas eléctricos utilizando herramientas de tiempo real, tal como ya venimos ahondando en los distintos webinars que estamos teniendo. Entonces, vimos de que en todo a lo largo de esta presentación, a fin de mitigar el efecto y las causas de inestabilidad, es importante contar con distintos herramientas, y para el caso de los sistemas de generación podemos utilizar ITAP para evaluar la localización de los puntos de generación de la red. A su vez, el nivel de reservas del sistema y el gerenciamiento de los sistemas de generación pueden implementarse con la solución que ITAP tiene, EMS, y son claves, ya lo vimos, son claves a la hora de garantizar el balance y la regulación de la red, ¿sí? Y bueno, y esto fue una de las causas justamente de ese apagón del año 2019 en el SADI, en el sistema de Argentina. En el sector de transmisión, el diseño y optimización de sistemas de compensación es posible utilizando ITAP, por ejemplo,
en su módulo de posicionamiento óptimo de capacitores, de banco de capacitores. Al mismo tiempo, la correcta actuación de las protecciones, tanto para despejar fallas como para evitar la operación incorrecta de las mismas, es de vital importancia. ¿Sí? Entonces podemos otra vez utilizar ITAP para adelantarnos y estar un paso adelante y evitar inconvenientes. Con la herramienta iProtect, hace poquito tuvimos un webinar sobre esto en inglés. La herramienta iProtect de ITAP permite tomar la configuración de las protecciones y utilizar datos en tiempo real para verificar su coordinación. Luego, esos parámetros modificados, optimizados, son registrados, ¿sí? O sea, uno puede tener un histórico de qué es lo que el ingeniero fue haciendo, y la optimización puede ser enviada a los dispositivos en campo de una forma, digamos, rápida a partir de el clic de un botón, digamos, desde el entorno de ITAP o el entorno de iProtect, digamos. A su vez, el monitoreo online, ¿sí? Que es el uso de datos en tiempo real, usados para correr estabilidad de tensión, análisis de estabilidad transitoria, tanto bajo demanda, es decir, con el operario corriendo, como una corrida automática en el background, ¿sí? Permite alertar al operador en caso de que los márgenes de estabilidad no sean los adecuados. Y otra vez, monitoreo online es ITAP, todos los módulos de ITAP de tiempo real o real time. Y por último, para mencionar el otro sector, digamos, en el cual la estabilidad de tensión es importante y que puede entrar en juego ITAP para mejorar o mitigar y optimizar en la red, es el sector de distribución, donde nuevamente el diseño de compensaciones es esencial, ¿sí? El soporte de tensión es esencial y se puede utilizar ITAP con esa finalidad, y se puede a su vez realizar una reducción de tensión en ciertos puntos del sistema que permite mejorar el perfil de carga utilizando el módulo VBO o Volts Bar Optimization que ITAP tiene, a fin de reducir la tensión de forma conservativa, como dijimos antes, y de esta forma también reducir el consumo de reactivo y las pérdidas, ¿sí? Porque básicamente lo que estamos haciendo es mejorar el margen de estabilidad de la red, porque redujimos el consumo de reactivo, ¿sí? Todo esto obviamente con la ayuda de todos los dispositivos de soporte de tensión, de los cambiadores de derivaciones, etcétera, etcétera, que yo tengo en mi red de distribución. Por último, pero no menos importante, y que otra vez fue algo que no, digamos, no entró en juego y que dio lugar a este apagón que pusimos como ejemplo, y que obviamente sucede en otros tantos apagones parciales o colapsos parciales y totales, es el deslastre de carga y los sistemas de gerenciamiento de distribución que permiten reducir la demanda de una forma rápida frente a pérdidas de generación. Entonces, otra vez, utilizando ILS o Intelligent Load Shedding que tiene ITAP, estaremos presentando un webinar dedicado en un par de semanas de esto. El usuario es capaz de actualizar de forma dinámica las tablas de deslastre, seleccionando únicamente la mínima cantidad de cargas en base a la contingencia y el modo operacional del sistema. Entonces, podemos decir que ITAP tiene todos los engranajes, como se ve en este gráfico, todos los engranajes que son esenciales para poder atacar, mitigar y planificar la operación de la red eléctrica y, bueno, reducir, digamos, el impacto de las inestabilidades de tensión. Entonces, para resumir, digamos, estuvimos hablando de la teoría que está por detrás de el concepto de voltage stability o estabilidad de tensión. Vimos qué es cuando se colapsa,
qué significa tener un margen de reservas, cómo las contingencias afectan al margen de reservas y a la operación de la red. Vimos a su vez con ejemplos distintas formas de mitigar y cómo la mitigación ayuda a mejorar el perfil de carga y los márgenes de reservas que uno tiene. Y por último vimos cómo ETAP propone o tiene una propuesta de valor única donde la inestabilidad del sistema puede ser mitigada utilizando todas las herramientas integrales que tiene ETAP con datos en tiempo real para el monitoreo y la optimización a través de las aplicaciones de, por ejemplo, deslastre de carga y gerenciamiento de generación, entre otras. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo webinar.